Por el PRD, Antonio García Conejo. Señor senador, ¿cómo está? Buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Quiero saludarte a ti, a todo tu equipo y a quienes nos están viendo y escuchando a través del Canal 44. ¿Cómo fue este proceso, señor senador, para aprobar finalmente este tratado comercial? Bueno, el primer paso, Carlos, tú sabes que desde hace ya algunos meses, prácticamente un año, 8 meses, se venía ya trabajando en mesas de trabajo, valga la redundancia, entre los representantes de las tres naciones, de Canadá, Estados Unidos y México. Al final, el año pasado, se aprobó, todavía con la administración del presidente Peña Nieto en Argentina, se aprueba el tratado y lo firma, pero ese tratado, para que tenga legalidad, pues tiene que ser ratificado por el Senado de la República de cada una de las naciones. Así es que en el día de antier se aprobó, o la semana pasada más bien dicho, se aprobó en comisiones el dictamen de ratificación, y el día de hoy se pasó ya al pleno, Carlos, donde en el pleno, pues por votación, que viene siendo la firma de todas las senadoras y senadores, pues al final se firma esa ratificación, es decir, se le da legalidad a un tratado comercial que ya se había trabajado arduamente en mesas, pues con gente representante de los tres órdenes de gobierno, las tres naciones. Así es que así fue el proceso, hubo participación de todas las fracciones, donde se expresó lo que se considera que tiene de novedoso el nuevo tratado comercial, hoy conocido, como tú lo acabas de mencionar, por sus siglas TEMEC, tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Qué tiene de novedoso, Carlos, este nuevo tratado comercial? Pues hay un capítulo que habla de la transparencia, es decir, habla de la anticorrupción. Eso significa que todos los procesos que se hagan, licitaciones, deben ser muy transparentes para evitar sobornos, entre otras cosas, que dañen la economía de las naciones o el buen comercio. Y por otro lado, hay un capítulo también especial para el cuidado del medio ambiente, para pues hacer uso de energías renovables y todos los procesos que sean sustentables, tanto la producción como los procesos deben de ser armoniosos con el medio ambiente. Y otro capítulo que me parece muy importante es en lo que tiene que ver con la uniformidad de los derechos laborales y sobre todo la libertad sindical en las tres naciones, es decir, la libre organización de las y los trabajadores para organizarse y defender sus derechos como trabajadores. Entre otros, pero yo resaltaría esos tres capítulos que son agregados al nuevo convenio de comercio que se ratifica el día de hoy en el Senado de la República. Señor senador, me llama la atención que este tratado tendrá caducidad de 16 años. Sí, efectivamente, se tiene caducidad. Bueno, es con la finalidad, sin duda, de volverse a revisar con los nuevos momentos que se viven en el mundo, el cambio climático, entre otras cosas. Siempre habrá cosas novedosas que hay que ajustar y quizás fue pensando en ello. Lo que no gustó, y lo digo con mucha claridad, pues es que el presidente Donald Trump ha estado utilizando este convenio, este nuevo tratado comercial, pues lo ha vinculado con el tema de política migratoria, que todos sabemos en días pasados cómo con amenazas y con artimañas y la forma en que ha venido él haciendo nuevamente campaña para su nueva reelección, pues ha sometido a México en una situación complicada, cosa que fue muy criticada por los senadores de oposición, entre ellos me cuento yo, porque siento que hubo reacción del gobierno mexicano de una manera inadecuada. Siento que el ver reaccionado por la condición o la amenaza de Trump de poner aranceles a las exportaciones, a cambio de que el gobierno mexicano actuara de manera inmediata para reforzar la frontera sur,
y cosa que así se hizo. Eso manda un mal mensaje hacia la comunidad internacional de haber mandado guardias o la nueva Guardia Nacional a la frontera sur a reforzar y pues que no digo que no hay que ajustarse a la norma y a la ley, pero eso no manda un buen mensaje que se haya reaccionado de esa manera. Creo que debió de haberse hecho desde un principio, pues actuar con mucha responsabilidad y no con los hermanos migrantes de Centro y Sudamérica. Primero les abrimos las puertas de par en par y hoy no solamente se cierran las puertas, sino también las ventanas. Eso no es una buena señal para México, que ha venido pues fungiendo como un país respetuoso de los derechos humanos y siempre un partido muy hospitalario. Señor senador, este tema del TEMEC ahora tiene que ser ratificado por Canadá y Estados Unidos. ¿Existe la posibilidad de que esta ratificación, al menos en Estados Unidos, sea contaminada con el proceso electoral de la ratificación, más bien la reelección de Donald Trump? Sí, claro, está contaminada ya, porque el hecho de que prácticamente él hace uso de un apartado que tiene el mismo convenio, el mismo tratado comercial, donde dice que cuando una nación siente que su seguridad nacional está en riesgo, puede tomar medidas que no estén previstas como en el tratado comercial, puede interponer algunas acciones y Donald Trump, basado en eso, pues él dice, si no controlan el flujo migratorio, pues yo voy a comenzar a cobrar aranceles por todas las mercancías, por todas las exportaciones mexicanas, aún aunque no esté contemplado en el tratado comercial, donde se dice que no se cobrará los aranceles, pues yo lo puedo hacer porque tengo en riesgo la seguridad nacional por todo el flujo migratorio que se está dando y México no está haciendo lo contundente. Por supuesto que desde ahí ya está contaminando un tratado comercial y no dudamos de que pueda volver a salir en los próximos días a decir que pues si no se hace esto, no se hace lo otro, nuevamente condicionando a México. Por eso, en la participación nuestra como fracción del PRD, hacemos mención que urge que México comience a tener mayores socios comerciales en otras partes del mundo y no depender mayoritariamente de Estados Unidos de América, porque si no vamos a seguir siendo pues condicionados por esa potencia y eso pone por supuesto en riesgo la soberanía nacional. Bueno, señor senador, vamos a seguir hablando más adelante seguramente de este tema del TEMEC, pero quisiera aprovechar, ahora que lo tengo en la línea telefónica, para preguntarle su opinión sobre esta desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Sí, Carlos, mira, comentarte, tú sabes que soy el presidente de la Comisión de Turismo y pues muy preocupante, mi postura fue muy clara, no me gusta hacer normalmente ese papel y además por el cargo que tengo de representar a mi comisión como presidente, pero sin embargo, con mucha claridad lo expresé, mi rechazo total en la acción, en la decisión que tomó el Ejecutivo Federal de cancelar prácticamente un organismo encargado de la promoción turística, por lo que representa. Pudiera quizás verse liquidado y desaparecer siempre y cuando tuvieras otra opción, pero hoy el sector turístico prácticamente se queda sin ninguna posibilidad o muy poca posibilidad de promoción, porque hoy se está haciendo a través de las embajadas y los consulados, pero no hay claridad, no hay una programación clara, precisa de cómo se va a estar promoviendo pues una de las terceras fuentes de economía del país, que es el sector turístico, que genera alrededor de 10 millones de empleos, tanto directos como indirectos, y está sosteniendo o da empleo principalmente a dos sectores, que son a los jóvenes y a las mujeres. Pareciera que ese tema no tuviera una repercusión en la sociedad, la promoción turística, pero claro que sí, porque hay un dicho popular que no está mal dicho, el que no enseña no vende, entonces el que no promueve pues no va a vender. Corremos el riesgo de que se comience a tener un estancamiento en el sector y traiga como consecuencia pues cierres de restaurantes, baja ocupación hotelera y por lo tanto despidos de las y los trabajadores. Siento que el gobierno federal hoy encabezado por el gobierno, emanado de Morena, siento que no han medido las consecuencias, siento que no han querido
No han querido, porque sí pueden, poner el tema del sector turístico como agenda nacional. ¿Vale la pena? Por supuesto que vale la pena. No es para menos. Representa más del 8% del Producto Interno Bruto, Carlos. Claro. Señor senador, diría, perdón esta frase tan alegórica, pero ¿diría usted que en este afán de la austeridad, el gobierno federal con esta decisión se dio un balazo en el pie? Claro que sí, pero más que dárselo a ellos se lo está dando al mismo pueblo de México. No es posible que bajo la argumentación de que hay corrupción pues estén cancelando programas que son muy importantes para la nación. El tema, por ejemplo, te citaría dos. El tema, el programa Pueblos Mágicos, o conocido como Prover Mágico, que era un programa que venía fortaleciendo a los pueblos mágicos, una marca muy bien posicionada y que ha demostrado que en estas comunidades pues ha habido desarrollo, sobre todo en la micro, pequeña y mediana empresa, que ha generado fuente de trabajo. Pues eso no tiene ni un solo centavo. Los diputados mayoritariamente de Morena pues no le pusieron ni un solo centavo. Y por otro lado, por ejemplo, las estancias infantiles se le reduce prácticamente al 50% el presupuesto, donde las y los trabajadores que no tenían dónde dejar a sus hijos y que era para ellos una gran oportunidad dejarlos en unas estancias infantiles, pues hoy ya no, en muchos lugares ya no está sucediendo eso, y como consecuencia han dejado su trabajo, o bien están dejando en riesgo a los menores porque los dejan encargados con familiares o con vecinos, y eso por supuesto que también trae consecuencias. Es decir, si eso es lo que significa la cuarta transformación o el nuevo régimen, pues yo no sé qué cosa trae de novedad y qué cosa trae de bueno, si le está pegando a la gente más desprotegida, y en este caso a la clase trabajadora. Señor senador, le agradezco que haya tomado la llamada. Muchísimas gracias, Carlos, estamos a la orden. Muy buenas noches. Buenas noches. Antonio García Conejo, senador del PRD.